En el año 313 después de Cristo, un decreto cambió el rumbo de la historia. El emperador Constantino firmó el Edicto de Milán, y con un solo gesto, el cristianismo dejó de ser una religión perseguida para convertirse en una religión protegida por el Estado. ¿Qué ocurre cuando una fe que se ocultaba en las sombras pasa de pronto a tener el favor del poder más grande del mundo? Lo que ocurrió fue una transformación profunda. Los aristócratas donaron tierras, los emperadores otorgaron privilegios y el propio Constantino financió la construcción de la primera basílica de San Pedro en Roma. Desde ese momento, la Iglesia comprendió algo que marcaría su destino. La riqueza podía ser un instrumento divino, y el poder un medio para perpetuar la fe. Pero ¿era esto un acto de devoción o el nacimiento de un nuevo tipo de imperio? Durante los siglos siguientes, la respuesta se iría revelando. La Iglesia, que había empezado como un movimiento de humildes y mártires, comenzó a administrar recursos, tierras y tributos. De la caridad pasó a la contabilidad. Aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Principios de la Edad Media, perfeccionó una de las herramientas más poderosas que jamás había ideado: el diezmo. Los fieles debían entregar la 10ª parte de sus ingresos a la Iglesia, no como limosna, sino como deber sagrado. ¿Podía alguien negarse sin arriesgar su salvación? Difícilmente. Imagina a un campesino medieval. Trabaja de sol a sol, apenas obtiene lo necesario para alimentar a su familia, y aún así debe entregar parte de su cosecha para asegurar su alma en el más allá. El diezmo fluía desde los campos hasta los cofres de los obispos, y desde allí hasta Roma. En apenas unos siglos, esta corriente incesante de oro y grano convirtió a la Iglesia en el mayor terrateniente de Europa. Para el año 1000, se estima que controlaba casi 1/3 de toda la tierra del continente. Viñedos, molinos, granjas, bosques enteros, todos producían riqueza para una institución que predicaba la pobreza como virtud. ¿Era esto contradicción o estrategia? Tal vez ambas cosas. Pero cuando la tierra ya no fue suficiente para sostener la expansión de su poder, la Iglesia ideó otra fuente de ingresos: las indulgencias. Un concepto teológico convertido en instrumento económico. Quien pagaba podía reducir la pena por sus pecados o los de sus familiares difuntos. La salvación se volvió un producto y el miedo su mejor aliado. Las arcas del Vaticano se llenaron con el oro de los fieles, y ese dinero no solo financió iglesias, sino también guerras. Las cruzadas, iniciadas en el año 1096, fueron presentadas como guerras santas, pero también fueron una operación financiera colosal. Los ejércitos necesitaban recursos y la Iglesia recaudó impuestos especiales para sostenerlos. A los que no podían luchar, se les ofrecía otra opción: pagar por su redención. La guerra espiritual se mezcló con la conquista material. Cada ciudad tomada, cada tesoro saqueado, fortalecía tanto la fe como la fortuna del papado. Con el paso del tiempo, la Iglesia no solo fue un poder espiritual, sino también político y económico. La paradoja era evidente. Mientras los sacerdotes predicaban sobre la humildad y el desapego, el Vaticano se convertía en la institución más rica y poderosa del continente. La pobreza se alababa desde los púlpitos, pero la riqueza se acumulaba en silencio detrás de los altares. En el Renacimiento, esa contradicción alcanzó su punto máximo. Los papas ya no eran solo pastores de almas, sino auténticos príncipes. Gobernaban territorios, mantenían ejércitos, patrocinaban artistas y competían con los reyes por el esplendor del mundo. La construcción de la nueva Basílica de San Pedro
fue su símbolo más ambicioso. Querían una catedral que superara a todas las demás, una joya de piedra y mármol que representara la grandeza divina. Pero el cielo, al parecer, necesitaba ser financiado. Para costearla, el Vaticano redobló su sistema de indulgencias. Predicadores recorrieron Europa prometiendo reducciones en el tiempo del purgatorio a cambio de una moneda. El lema del monje dominico Johann Tetzel lo resumía con una crudeza inolvidable. Tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio salta. Era un mensaje simple y devastador. ¿Quién no daría lo poco que tiene por el descanso eterno de un ser querido? Pero detrás del fervor se escondía un negocio. Las indulgencias financiaban el arte, las fiestas, los banquetes y el lujo de los papas renacentistas. Alejandro VI, de la familia Borgia, llenó los palacios de escándalos. León X, un Medici, gastó fortunas en banquetes mientras los pobres de Roma pedían pan. Y mientras los sermones advertían contra la codicia, los muros del Vaticano brillaban con oro. Sin embargo, el dinero no solo provenía de los fieles, también circulaba por los canales de la banca. Oficialmente, la Iglesia condenaba la usura, el préstamo con interés. Extraoficialmente, dependía de ella. Las familias banqueras italianas, como los Medici, se convirtieron en sus aliados. Roma se transformó en el corazón financiero de Europa. Los reyes debían dinero a los banqueros al Vaticano, y el Papa controlaba los hilos invisibles de ese entramado. Pero todo imperio financiero genera grietas. En 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero denunció públicamente la venta de indulgencias. Clavó sus 95 tesis en una puerta de iglesia, acusando a Roma de haber convertido la fe en un mercado. Su protesta encendió una llama que dividiría al continente. Nacía la Reforma. Y con ella, el Vaticano perdió una de sus mayores fuentes de ingresos. La paradoja era clara. La Basílica de San Pedro, símbolo de la gloria de la Iglesia, había sido financiada por el mismo mecanismo que causó su crisis. La riqueza trajo prestigio, pero también desconfianza. Muchos comenzaron a ver al Vaticano no como una institución sagrada, sino como un imperio económico disfrazado de santidad. Y aunque la Iglesia sobrevivió, su imagen quedó herida. Durante los siglos siguientes, el Vaticano continuó adaptándose. Perdió tierras, ganó bancos, perdió autoridad política, ganó poder financiero. En 1870, cuando Italia unificada anexó los estados pontificios, el Papa se encerró en el Vaticano, rodeado de muros y deudas. Muchos pensaron que era el fin de su poder temporal, pero el dinero, como la fe, siempre encuentra resurrección. En 1929, un nuevo acuerdo cambió todo. Los Pactos de Letrán. Benito Mussolini, el dictador italiano, necesitaba la bendición papal. A cambio, el Vaticano recibió una fortuna: 750 millones de liras en efectivo y 1.000 millones en bonos del Estado. Fue un rescate monumental, pagado por un régimen que veía en la Iglesia una aliada política. Con ese dinero, el Vaticano fundó una nueva institución, el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano. Oficialmente creado para administrar fondos religiosos, en la práctica se convirtió en un centro financiero independiente, protegido del escrutinio de los gobiernos. Durante la Guerra Fría, sus fondos se utilizaron para financiar movimientos anticomunistas. En los años 80, su nombre apareció en el escándalo del Banco Ambrosiano. Miles de millones desaparecieron y el banquero Roberto Calvi fue hallado muerto en Londres, colgado bajo un puente con los bolsillos llenos de ladrillos. ¿Suicidio? ¿Asesinato? Nadie lo sabe con certeza.
pero el eco de aquella muerte aún resuena entre los muros del Vaticano. A lo largo del siglo XX, el Banco del Vaticano fue acusado de blanqueo de dinero, evasión fiscal y vínculos con organizaciones criminales. Sin embargo, la institución siempre sobrevivió, demasiado sagrada para caer, demasiado poderosa para rendir cuentas. Hoy, la verdadera riqueza del Vaticano sigue siendo un enigma. Sus colecciones de arte valen miles de millones, pero son incalculables porque no se pueden vender. Sus propiedades se extienden por Roma, Londres, París, Nueva York y muchas otras ciudades, camufladas tras empresas y fundaciones. Sus presupuestos oficiales parecen modestos, pero son solo la superficie de un océano más profundo. ¿Qué significa esto realmente? Que el poder del Vaticano no está solo en su fe, sino en su dominio de la economía. Lo que empezó con un edicto imperial se convirtió en un modelo de poder financiero que ha sobrevivido durante casi 2 milenios. Un sistema que aprendió a usar la creencia como capital y la salvación como moneda. Pero la pregunta final es la más importante. ¿Es esta historia solo sobre el Vaticano o es también sobre nosotros? Cada vez que confiamos ciegamente en una institución, en una promesa o en una figura de autoridad, repetimos el mismo patrón. La fe, ya sea religiosa, política o económica, siempre puede ser utilizada para sostener estructuras de poder. Cuando escuches hablar de riqueza bendecida, de promesas divinas o de sistemas que dicen protegerte, recuerda esta lección. La virtud es la máscara más antigua del dinero. Porque al final, lo que mueve al mundo no siempre es la fe, sino la administración de esa fe. Y la historia del Vaticano, desde Constantino hasta nuestros días, es la prueba de que el dinero puede santificarse tanto como el dogma. Que los imperios más duraderos no se construyen con espadas, sino con monedas bendecidas. Que las oraciones pueden ser capital, y las almas la materia prima de un sistema que supo convertir la creencia en poder. Y entonces surge la última pregunta. ¿Cuántos otros imperios, políticos, corporativos o financieros, siguen hoy el mismo manual que escribió la Iglesia hace siglos? La respuesta no está en los templos ni en los bancos, sino en la historia misma. Porque la historia no se repite, pero sí enseña, y si no la comprendemos, termina repitiéndonos la lección de la manera más costosa posible. Con el paso de los siglos, la Iglesia aprendió a moverse entre los pliegues de la historia con una habilidad que asombraría a cualquier estratega político o financiero. Supo sobrevivir a imperios que parecían eternos y desaparecerían como polvo. Supo adaptarse a revoluciones, guerras, pandemias y crisis económicas. ¿Cómo una institución nacida en la pobreza pudo mantener el poder durante casi 2000 años, mientras reinos enteros se derrumbaban? La respuesta, una vez más, no está en los milagros, sino en la administración. Porque el Vaticano no solo construyó basílicas, también construyó sistemas. Y detrás de cada sistema hay algo que pocos ven. Control. Control sobre la tierra, sobre las conciencias y sobre los flujos del dinero. Durante la Edad Media, mientras los reyes guerreaban por fronteras, el papado guerreaba por almas y por los tributos que venían con ellas. Cada parroquia era una célula económica, cada monje un administrador, cada donación un ladrillo más en la fortaleza invisible de su poder. Pero había algo más profundo. La Iglesia comprendió que la fe era el activo más valioso de todos, porque no necesitaba ser transportado ni acuñado. Bastaba con que millones de personas creyeran para que el sistema funcionara. ¿No es esa la misma lógica de los bancos modernos? Un banco solo existe porque la gente cree que su dinero está seguro en él. De igual modo, la Iglesia existía
porque los fieles creían que su salvación estaba guardada en Roma. A medida que Europa se transformaba, el Vaticano encontraba nuevas formas de multiplicar su riqueza. Los monasterios, más que centros espirituales, eran complejos agrícolas, financieros y de conocimiento. Cultivaban, copiaban libros, almacenaban impuestos, y lo que entraba a esos muros raramente salía. La idea del sacrificio se convirtió en un flujo constante de recursos. Los pobres daban porque esperaban recibir en el más allá, mientras los poderosos daban porque esperaban reconocimiento en el presente. Pero la riqueza trae rivalidad, y la rivalidad genera enemigos. En los siglos XIV y XV, el poder papal se vio amenazado no solo por reyes ambiciosos, sino por su propia corrupción interna. Cónclaves manipulados, simonía, la venta de cargos eclesiásticos y alianzas con familias que usaban la religión como trampolín político. Los Borgia, los Medici, los Farnese, todos entendieron que el Vaticano era mucho más que un centro de fe. Era el corazón del poder europeo. ¿Podía la santidad coexistir con la ambición? Esa pregunta recorrió los pasillos del Palacio Apostólico tantas veces como las oraciones en los templos. Y cada papa que ascendía al trono enfrentaba la misma tentación: elegir entre el mensaje de Cristo o la maquinaria del poder. Muchos eligieron ambos. El Renacimiento trajo una nueva era. Roma se convirtió en una vitrina de arte, cultura y esplendor, pero también de contradicciones. Los frescos, las esculturas y las cúpulas que hoy admiramos fueron financiadas con dinero que a menudo provenía del miedo, de la culpa y de la esperanza de redención. Las indulgencias no eran solo un medio para financiar obras, eran la expresión más sofisticada de un sistema que había aprendido a poner precio al perdón. Y mientras las monedas tintineaban en los cofres, el mundo cambiaba. Nuevas rutas comerciales abrían paso al oro de América. Los bancos de Génova y Florencia tejían redes de crédito, y los reinos se convertían en naciones. Sin embargo, el Vaticano seguía allí, adaptándose, reinventando su modelo. Cuando la Reforma dividió Europa, Roma perdió poder político, pero no perdió su esencia financiera. Simplemente cambió de estrategia. En los siglos posteriores, la Iglesia se enfocó en otro tipo de riqueza: la influencia. Ya no bastaba con poseer tierras o cobrar diezmos. Ahora debía poseer mentes. Fundó universidades, controló la educación, se infiltró en la política de los nuevos estados. Cada escuela católica era un recordatorio de que el poder espiritual podía seguir moldeando el poder civil. Pero el siglo XIX fue un terremoto. Las revoluciones liberales, la unificación de Italia, el avance del pensamiento científico y la caída de los imperios monárquicos amenazaban la autoridad papal. En 1870, el Papa perdió los estados pontificios y con ellos su poder temporal. Los ejércitos del nuevo Reino de Italia marcharon sobre Roma, y el Vaticano quedó reducido a un enclave simbólico. Se dijo entonces que el Papa era un prisionero en su propio palacio. Sin embargo, el poder nunca se disuelve, solo cambia de forma. Durante casi 60 años, la Santa Sede se mantuvo en silencio político, pero tejió relaciones diplomáticas, acumuló inversiones discretas y esperó. El momento de resurgir llegó con los pactos de Letrán, cuando el régimen fascista italiano, necesitado de legitimidad, le devolvió al Papa algo que valía más que cualquier territorio: independencia económica. ¿Fue un acto de fe o una transacción política? Fue ambas cosas. Mussolini obtuvo la aprobación de la Iglesia, y la Iglesia obtuvo millones. De ese capital nacería el Banco del Vaticano, un instrumento diseñado para gestionar discretamente los fondos de las órdenes religiosas y las donaciones del mundo entero.
Pero bajo esa fachada se movían capitales, bonos, inversiones en oro y participaciones en empresas. El Instituto para las Obras de Religión no solo manejaba limosnas, se convirtió en un canal silencioso para transferir dinero entre gobiernos, empresas y organizaciones, protegido por la inmunidad del Vaticano y su estatus soberano. Ningún banco del mundo podía operar con semejante libertad. Y mientras los países luchaban por imponer regulaciones financieras, el Vaticano flotaba sobre la ley, inmune al escrutinio. En la segunda mitad del siglo XX, esa red alcanzó dimensiones insospechadas. Durante la Guerra Fría, parte de sus fondos fueron utilizados para apoyar movimientos anticomunistas, especialmente en Europa del Este. Algunos historiadores sostienen que sin ese dinero, el sindicato Solidaridad en Polonia jamás habría resistido. Pero junto con la política, llegó la sombra del crimen. El escándalo del Banco Ambrosiano expuso una telaraña de operaciones ilegales, lavado de dinero y vínculos con la mafia italiana. Roberto Calvi, el banquero de Dios, fue encontrado muerto en Londres en circunstancias tan simbólicas que parecían una advertencia. El dinero del Vaticano, según se descubrió, se había mezclado con el de organizaciones criminales, y los secretos eran tan profundos que nadie se atrevió a revelar toda la verdad. ¿Puede una institución divina ensuciarse con el barro del mundo sin perder su alma? Esa es la pregunta que sigue flotando sobre Roma. Pero el Vaticano nunca dejó de avanzar. En las décadas siguientes se modernizó, diversificó sus inversiones y adoptó estructuras corporativas. Fundaciones, empresas inmobiliarias, sociedades en paraísos fiscales, todo cuidadosamente cubierto por el velo del secreto pontificio. Hasta hoy, su riqueza real es imposible de calcular. Algunos expertos estiman que solo su patrimonio inmobiliario podría superar decenas de miles de millones de dólares. Otros afirman que las cuentas en el extranjero y las inversiones a nombre de órdenes religiosas hacen que cualquier intento de auditoría sea inútil. Y el Vaticano, como siempre, responde con silencio. Pero lo más fascinante no es la magnitud de su riqueza, sino su permanencia. A lo largo de casi 2 milenios, el Vaticano ha sido saqueado, atacado, despojado, reformado, y aún así, nunca ha quebrado. ¿Qué otro imperio puede decir lo mismo? Su secreto no fue la fe en sí misma, sino la capacidad de convertirla en un sistema económico autosuficiente. Porque la religión, en su dimensión más profunda, es un contrato invisible. Los fieles entregan su confianza y sus recursos a cambio de una promesa, la salvación. Y mientras esa promesa siga viva, el flujo continúa. No hay banco más poderoso que aquel que opera con la esperanza humana. El Vaticano no solo construyó templos de piedra, construyó templos de creencia. Cada donación, cada oración, cada voto de fe fue una inversión en un capital intangible que, con el tiempo, se transformó en influencia global. Su modelo inspiró a reyes, gobiernos y corporaciones. Todos aprendieron de su fórmula: mantener una narrativa moral mientras se consolida un sistema económico en la sombra. Por eso, cuando hoy se habla de poder, no se puede ignorar su legado, porque el Vaticano fue el primer gran laboratorio del control financiero disfrazado de devoción. Y lo más inquietante es que siglos después, el mundo moderno sigue aplicando las mismas lecciones. A medida que el siglo XX avanzaba, el Vaticano perfeccionó su habilidad para navegar entre la fe y las finanzas. El Banco del Vaticano, ese discreto organismo nacido con fines piadosos, se transformó en una institución con tentáculos que alcanzaban todos los rincones del sistema financiero global. Y aunque su nombre parecía inocente, Instituto para las Obras de Religión, pocos sabían con certeza qué obras se financiaban realmente. ¿Era un instrumento para sostener la caridad o un escudo que protegía los secretos de un imperio monetario? Mientras el mundo sufría crisis, guerras y recesiones,
el Vaticano parecía flotar en una burbuja de inmunidad. Su estatus de Estado soberano, su pequeño tamaño y su falta de transparencia lo convertían en un refugio perfecto. Ninguna autoridad fiscal podía auditarlo. Ninguna ley extranjera podía obligarlo a rendir cuentas. En tiempos donde los bancos caían y los gobiernos se endeudaban, el Vaticano seguía firme, protegido no solo por sus muros, sino por siglos de experiencia en sobrevivir al caos. Detrás de los muros de mármol, en oficinas discretas y pasillos silenciosos, hombres con sotanas y maletines negociaban cifras, acciones y tratados. Se hablaba de Dios en público, pero se hablaba de divisas en privado. Y la pregunta inevitable surge: ¿cuándo una institución espiritual se transforma en una corporación financiera? ¿Y puede seguir siendo sagrada cuando sus decisiones influyen en los mercados? Durante la posguerra, la Santa Sede se convirtió en un actor económico clave. Invirtió en empresas europeas, en industrias farmacéuticas, en energía, en comunicación. Poseía acciones en bancos internacionales y propiedades en ciudades donde sus fieles nunca imaginarían que la Iglesia fuera propietaria. En Londres, París o Nueva York, muchos edificios de oficinas pertenecían, de manera indirecta, al Vaticano. Y mientras sus voceros hablaban de humildad y caridad, sus contadores hablaban de rendimiento y liquidez. Pero no se trataba solo de acumular riqueza. El verdadero poder del Vaticano residía en su capacidad de influir sin aparecer. Durante la Guerra Fría, sus fondos ayudaron a sostener causas anticomunistas, financiar movimientos políticos y canalizar dinero hacia regiones donde la influencia occidental se tambaleaba. Todo bajo la bandera de la fe, todo bajo el velo de la discreción. El Vaticano se había convertido en algo más que una iglesia. Era un actor geopolítico con su propio servicio diplomático, sus embajadores, los nuncios y su moneda. Y aunque oficialmente su misión era pastoral, su estructura operaba como la de un Estado corporativo. Tenía un jefe de Estado, ministros, bancos, inversiones, acuerdos internacionales y secretos de Estado. ¿No era eso, en el fondo, la definición de un imperio moderno? Sin embargo, todo poder sostenido por el secreto acumula sombras. En los años 80, las investigaciones sobre el Banco Ambrosiano sacaron a la luz una red que conectaba a mafiosos, banqueros y clérigos. Las sumas desaparecidas ascendían a miles de millones de liras. El escándalo reveló la existencia de cuentas secretas, sociedades fantasma y operaciones en paraísos fiscales. Y en el centro, el Banco del Vaticano, protegido por su soberanía, observaba en silencio. El cadáver de Roberto Calvi, colgado bajo el puente Blackfriars, fue el símbolo de esa oscuridad. El apodo del puente, los frailes negros, en inglés, parecía una macabra metáfora. ¿Era un mensaje? ¿Un castigo? ¿Una advertencia? Las investigaciones oficiales se extendieron durante décadas, pero ninguna reveló toda la verdad, porque cuando el dinero se mezcla con la religión, la línea entre lo divino y lo humano se disuelve en la penumbra. A pesar de los escándalos, la maquinaria siguió funcionando. Los papas cambiaron, los sistemas financieros evolucionaron, las monedas desaparecieron y fueron reemplazadas por números digitales. Pero la estructura seguía ahí, impasible, como si nada pudiera tocarla. En las décadas recientes, incluso cuando los bancos tradicionales enfrentaban auditorías, quiebras y reformas, el Banco del Vaticano permanecía herméticamente cerrado, protegido por una palabra que siempre ha sido su escudo más poderoso: soberanía. Esa palabra aparentemente técnica significaba que nadie fuera del Vaticano tenía derecho a exigir explicaciones. Ni los gobiernos, ni los organismos internacionales, ni los ciudadanos que contribuían con donaciones sabían cómo se gestionaban los fondos. Y sin embargo, millones seguían enviando dinero con absoluta confianza.
¿Es ese el poder más grande de todos? No la riqueza en sí, sino la capacidad de mantener la fe del mundo entero, incluso cuando el misterio es total. Pero ¿por qué tanta opacidad? Algunos dirían que por tradición, otros que por necesidad. La Iglesia había aprendido, desde los tiempos de Constantino, que el secreto protege más que cualquier ejército. La discreción permite actuar sin dar explicaciones, y las explicaciones, a menudo, debilitan el poder. Así, mientras los bancos modernos publican balances y reportes, el Vaticano mantiene libros que solo unos pocos pueden abrir. Libros que, si hablaran, podrían reescribir capítulos enteros de la historia económica del siglo XX. Sin embargo, la historia del Vaticano no puede entenderse solo como una acumulación de dinero. Es también una historia sobre la naturaleza humana, sobre el deseo de eternidad y la necesidad de creer. Porque lo que hizo posible esa riqueza no fueron los tesoros, ni los tratados, ni los bancos. Fue la fe. Fue el poder de millones de personas convencidas de que entregar una moneda a la Iglesia equivalía a acercarse a la salvación. Fue el impulso de generaciones que vieron en Roma no solo un símbolo, sino una promesa. Y quizá esa sea la verdad más incómoda de todas. El dinero del Vaticano no lo construyeron los papas, sino los fieles. Cada piedra de la basílica, cada pintura, cada reliquia, cada lingote que alguna vez reposó en sus cámaras, nació del trabajo de campesinos, artesanos y comerciantes que creyeron en algo más grande que ellos. Roma solo administró esa esperanza. A lo largo del tiempo, esa administración se volvió un arte. Los papas comprendieron que el poder no debía mostrarse en exceso, que la ostentación podía volverse en su contra. Por eso, mientras sus palacios brillaban con mármol y oro, los discursos hablaban de humildad y servicio. La contradicción era parte de la estrategia, un equilibrio entre lo divino y lo terrenal, entre la promesa y la posesión. En los últimos años, con la llegada de nuevas tecnologías, la Iglesia se ha visto obligada a adaptarse una vez más. Hoy, la riqueza del Vaticano ya no se mide solo en tierras o tesoros, sino en información. Datos, redes de influencia, acceso a gobiernos y corporaciones. La fe sigue siendo el pilar, pero el poder se ha digitalizado. Aún así, el mensaje no ha cambiado. Se sigue hablando de caridad, de compasión, de fraternidad. Pero detrás de cada discurso hay un aparato administrativo que gestiona fondos, inversiones y propiedades con la precisión de una multinacional. Y quizás eso explica por qué ha sobrevivido tanto tiempo. Porque el Vaticano, más que una institución, es un sistema. Un sistema que entendió antes que nadie que el verdadero dominio no se conquista con espadas, sino con confianza. La confianza es la moneda más valiosa de todas. No se imprime, no se mina, no se intercambia en los mercados. Se gana, se administra y, sobre todo, se protege. Y el Vaticano la ha protegido durante siglos, incluso cuando el precio ha sido el silencio. ¿Puede un sistema así desaparecer algún día? Tal vez no, porque mientras haya fe, habrá flujo. Y mientras haya flujo, habrá poder. La historia de la Iglesia es la historia de cómo la espiritualidad y la economía se fundieron hasta volverse indistinguibles. Porque cuando la fe se convierte en estructura y la estructura en riqueza, lo divino ya no está solo en los cielos, sino en los balances. Y ahí radica la mayor lección de todas, que la religión, más allá de la creencia, ha sido siempre una forma de economía. Una economía de la esperanza, del miedo y del perdón. Y pocas instituciones en la historia han sabido administrarla tan bien como el Vaticano. En los pasillos silenciosos del Vaticano,
bajo las cúpulas que reflejan siglos de historia, aún se respira la huella de cada decisión económica que definió su destino. Porque lo que comenzó como una fe perseguida, terminó siendo una potencia mundial, sostenida por una estructura tan compleja que ni los más grandes imperios financieros modernos pueden igualar en longevidad. Pero, ¿cómo logró sobrevivir una institución que depende, al menos en teoría, de la fe, a los mismos mecanismos que derribaron a tantos reinos y bancos? La respuesta, como siempre, se encuentra en el control. Desde los primeros concilios, la Iglesia entendió que controlar el conocimiento era controlar el pensamiento, y que controlar el pensamiento era controlar el dinero. Los monasterios, en apariencia centros de oración, eran también los bancos del saber. Allí se copiaban los libros, se guardaban los registros de los diezmos, se contabilizaban las tierras, se administraban préstamos y se dictaban normas que influían en reyes y comerciantes. En un mundo analfabeto, el poder residía en quien sabía escribir, y la Iglesia escribía más que nadie. Cada donación, cada indulgencia, cada promesa de redención se registraba cuidadosamente. No era solo una cuestión espiritual, era contabilidad pura. Se establecieron jerarquías económicas dentro del propio sistema religioso. Los obispos administraban territorios, los cardenales controlaban diócesis enteras y Roma supervisaba a todos. Nada quedaba fuera de su alcance. Con el paso del tiempo, la estructura eclesiástica se convirtió en un modelo de administración tan eficiente que incluso los estados modernos imitarían su sistema de recaudación, su burocracia y su jerarquía. ¿Era la Iglesia una institución divina o la primera corporación multinacional de la historia? En cierto modo, ambas. Cada diócesis era una sucursal, cada sacerdote un representante, cada fiel un cliente perpetuo. El producto no era material, pero su valor era incalculable: la salvación. Ningún otro modelo económico ha logrado una promesa tan poderosa. A medida que los siglos avanzaron, el Vaticano aprendió que la economía no solo se mide en oro, sino también en lealtad. En los tiempos del absolutismo, los reyes necesitaban legitimidad, y Roma la ofrecía. En los tiempos del comercio, los mercaderes necesitaban bendiciones, y Roma las vendía. En los tiempos de la guerra, los ejércitos necesitaban sentido, y Roma lo otorgaba. La fe se convirtió en el sello invisible que justificaba los actos del poder. Pero mientras las catedrales se elevaban y las arcas se llenaban, algo más ocurría en las sombras: el surgimiento del pensamiento crítico. Filósofos, científicos y reformadores comenzaron a cuestionar el sistema. ¿Podía una institución que predicaba la pobreza amasar fortunas? ¿Podía un papa que vivía rodeado de oro hablar de humildad? Las voces que se levantaron contra esa contradicción fueron silenciadas, perseguidas o excomulgadas. Sin embargo, el cuestionamiento nunca desapareció. Cuando el Vaticano perdió sus territorios en el siglo XIX, parecía que su poder económico se había extinguido. Pero la pérdida de tierras fue también una liberación. Sin fronteras que defender, el Vaticano se transformó en un estado intangible, una entidad que ya no necesitaba ejércitos ni castillos. Su nueva fortaleza sería la diplomacia y la economía moderna. Y así, mientras Europa se industrializaba, el Vaticano se financió. La creación del Banco del Vaticano marcó una nueva era. A diferencia de los bancos convencionales, este no buscaba clientes externos, sino que administraba el flujo interno de una red global: las órdenes religiosas, los colegios, las misiones y las diócesis del mundo entero. El dinero viajaba desde América, África, Asia o Europa y pasaba por las bóvedas vaticanas sin dejar rastros públicos. En una época en que las transferencias bancarias eran lentas y rastreables,
el Vaticano ya había creado su propio sistema paralelo de circulación de capitales. Durante el siglo XX, mientras el planeta enfrentaba guerras mundiales, la Iglesia jugó un papel silencioso pero decisivo. Su neutralidad oficial le permitió actuar como intermediaria, resguardar fondos y transferir recursos a ambos bandos. Hubo obispos que colaboraron con regímenes totalitarios y otros que protegieron perseguidos. Pero la estructura central en Roma permaneció intocable. Ni los cañones, ni los tratados, ni las revoluciones penetraron su muralla de discreción. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió radicalmente. Nacieron las Naciones Unidas, se impuso el dólar como moneda global, y el capitalismo moderno comenzó su dominio. Y allí estaba el Vaticano, silencioso, adaptándose otra vez. En lugar de resistirse al cambio, lo abrazó. Invirtió en empresas que promovían la reconstrucción de Europa, adquirió propiedades estratégicas y fortaleció su presencia diplomática en todos los continentes. Su influencia crecía sin necesidad de conquistas. Bastaba con ser el árbitro moral del mundo. Durante la Guerra Fría, ese papel adquirió un nuevo significado. La Iglesia se convirtió en un actor ideológico clave. Su mensaje anticomunista coincidía con los intereses de Occidente, y su red global de instituciones servía como una de las herramientas más efectivas para influir en las poblaciones detrás del telón de acero. Algunos de los movimientos que debilitaron a los regímenes soviéticos recibieron apoyo indirecto desde Roma, camuflado en donaciones religiosas. Pero el dinero, una vez más, trajo oscuridad. En los años 70 y 80, las investigaciones sobre el Banco del Vaticano revelaron prácticas financieras que involucraban a banqueros italianos, miembros de la mafia y políticos. Los fondos destinados a obras religiosas se mezclaban con inversiones en empresas turbias, transacciones sospechosas y cuentas secretas. El caso más notorio, el del Banco Ambrosiano, estalló como una bomba. Roberto Calvi, su director, tenía vínculos estrechos con el Vaticano. Cuando el banco colapsó, miles de millones desaparecieron. Calvi huyó de Italia, temiendo por su vida. Pocos días después, fue hallado muerto en Londres, colgado de un puente. Su muerte fue declarada inicialmente suicidio, pero las circunstancias, los ladrillos en sus bolsillos, el lugar, el simbolismo, apuntaban a algo mucho más siniestro. El escándalo salpicó directamente al Vaticano, pero la institución salió, una vez más, casi ilesa. Se prometieron reformas, se crearon comisiones, se publicaron declaraciones, pero el secreto permaneció. Nadie fuera de Roma podía acceder a sus archivos financieros. Nadie podía revisar sus cuentas. Era como si las leyes humanas se detuvieran al llegar a sus muros. ¿Por qué el Vaticano ha sido capaz de sobrevivir a tantos escándalos que habrían destruido cualquier otra organización? Tal vez porque no es solo una institución terrenal. Su poder no depende del mercado, ni de los votantes, ni de los accionistas. Su verdadera fortaleza reside en algo más profundo: la fe de miles de millones de personas. La Iglesia puede ser criticada, puede ser investigada, puede ser acusada, pero mientras haya alguien que crea, el flujo de energía y de dinero no se detiene. Y así, la historia se repite una y otra vez. Escándalos, arrepentimientos, reformas, olvido. Una rueda que gira con precisión casi divina. Cada papa promete transparencia, cada generación espera renovación, pero el sistema permanece. No por malicia, sino porque está construido sobre una premisa inquebrantable: que la fe es más fuerte que la duda. En los tiempos modernos, el Vaticano ha intentado adaptarse a una nueva era de vigilancia global. Ha abierto parcialmente sus archivos, ha implementado auditorías internas, ha colaborado con organismos internacionales para prevenir el lavado de dinero. Pero esas medidas, aunque visibles, son apenas una capa superficial. Debajo,
la estructura milenaria sigue intacta, con sus propios códigos, su propio lenguaje, su propia economía. ¿Podría el Vaticano sobrevivir si revelara toda su riqueza? Probablemente no, porque el mito de la humildad es parte de su poder. El día en que el mundo conozca las cifras exactas, el aura espiritual podría desmoronarse. Por eso, su tesoro más valioso no es el oro ni las propiedades, es el misterio. Y ese misterio se ha mantenido inviolable durante casi 2 milenios. Cada papa que asciende al trono de Pedro hereda no solo una misión espiritual, sino una maquinaria política y financiera que ningún otro líder del mundo posee. Lo sabe, lo teme y lo administra. Algunos intentan reformarla, otros simplemente la navegan. Pero todos entienden que el dinero en el Vaticano no es solo un recurso, es parte del dogma no escrito del poder. Y así, mientras las campanas de Roma siguen marcando las horas, el Vaticano continúa siendo lo que siempre fue. Un imperio que aprendió a construir su eternidad no solo en la fe, sino también en los balances. A finales del siglo XX, el Vaticano se encontraba en un mundo radicalmente diferente al que lo había visto nacer. Ya no existían imperios que respondieran a su autoridad, ni monarcas que buscaran su bendición. Los nuevos poderes eran las corporaciones, los bancos y los estados laicos. Y sin embargo, el Vaticano seguía allí, intacto, con su bandera blanca y amarilla ondeando sobre la plaza de San Pedro, como un recordatorio de que los siglos pasan. Pero el poder que entiende cómo moverse entre el espíritu y el dinero nunca desaparece. Con la llegada de la globalización, Roma comprendió que el control de la información sería tan valioso como el control del oro lo fue en el pasado. Las órdenes religiosas, las universidades católicas y las fundaciones se convirtieron en nodos de una red mundial. A través de ellas fluían no solo ideas, sino también donaciones, inversiones y alianzas. Detrás del discurso de la fe, la estructura del Vaticano se asemejaba cada vez más a una red de corporaciones interconectadas. El dinero que llegaba desde los fieles de América Latina, África o Asia se canalizaba a través de instituciones religiosas locales, pero su destino final muchas veces era Roma. Y lo que Roma no utilizaba directamente, lo invertía en bienes raíces, en acciones, en empresas de comunicación, en fondos internacionales. El Vaticano descubrió que su mejor inversión era la discreción, porque mientras el resto del mundo financiero debía rendir cuentas, su soberanía lo protegía de toda supervisión. En los años 90 comenzaron a surgir investigaciones sobre el patrimonio inmobiliario del Vaticano. Se descubrió que en Londres poseía edificios enteros en zonas exclusivas, comprados a través de empresas registradas en paraísos fiscales. En Suiza y Alemania tenía participaciones en bancos y compañías. En América controlaba universidades y hospitales con presupuestos millonarios. Pero el detalle que más sorprendía no era la magnitud de esos bienes, sino el hecho de que casi ninguno figuraba directamente a nombre del Vaticano. Todo estaba cuidadosamente distribuido en una maraña de fundaciones, órdenes y organizaciones. Era una arquitectura perfecta, imposible de rastrear, imposible de auditar y sobre todo intocable. Porque detrás de cada documento, de cada firma, se encontraba la protección de una institución que se declaraba fuera del alcance de las leyes humanas. Esa independencia jurídica era su escudo más poderoso, y aunque muchos intentaron atravesarlo, nadie lo logró completamente. Pero la acumulación de poder siempre genera tensión. En el interior del Vaticano comenzaron a surgir divisiones entre quienes querían mantener el secreto y quienes buscaban abrir las puertas a la transparencia. Las filtraciones conocidas como Batileaks revelaron documentos internos, informes de auditoría, correspondencias privadas. Por primera vez,
el mundo pudo asomarse, aunque fuera por un instante, a En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Retomemos desde aquí. Las entrañas financieras del estado más pequeño del planeta. Los informes hablaban de irregularidades, de inversiones riesgosas, de gastos injustificables, de cuentas ocultas en bancos europeos. Algunos cardenales fueron destituidos, otros trasladados discretamente. Pero el núcleo del sistema siguió inalterado, porque el Vaticano, a diferencia de cualquier gobierno, no depende de elecciones. Su estructura es eterna, su jerarquía cerrada, su poder absoluto. Los errores se corrigen, las personas cambian, pero el mecanismo continúa. El siglo XXI trajo nuevas crisis, escándalos de abusos, caídas en las vocaciones religiosas, pérdida de influencia política. Muchos creyeron que el Vaticano estaba debilitado, pero una vez más, la historia demostró lo contrario. Cuando la autoridad moral se tambalea, el dinero se convierte en la columna que sostiene el edificio. Y el Vaticano, consciente de eso, reforzó sus inversiones, modernizó sus canales financieros y amplió su portafolio. Las instituciones religiosas del mundo siguen siendo una fuente constante de ingresos. Colegios, universidades, hospitales, editoriales, medios de comunicación y organizaciones benéficas generan miles de millones cada año. Y aunque la mayoría de esos recursos se reinvierten en obras sociales, una parte significativa termina bajo la administración central en Roma. Allí, entre paredes cubiertas de frescos y mármol, se toman decisiones sobre fondos que pueden influir en economías enteras. La ironía es que, para muchos fieles, la Iglesia sigue siendo vista como una institución humilde. Y en cierto sentido lo es. Sus discursos, sus rituales y su mensaje apelan a la sencillez del alma. Pero detrás de esa imagen hay un sistema que opera con la precisión de una multinacional. Los papas viajan, predican y abrazan multitudes, mientras equipos de expertos financieros gestionan inversiones, activos y propiedades. La fe y las finanzas funcionan en sincronía perfecta. ¿Puede un sistema así sostenerse indefinidamente? La historia sugiere que sí, al menos mientras exista el equilibrio entre la creencia y el control. La Iglesia ha demostrado que el dinero, cuando se reviste de moral, adquiere una legitimidad que ninguna empresa puede comprar. Nadie dona a una corporación por devoción, pero millones entregan su dinero a la Iglesia convencidos de que lo hacen por un propósito superior. Esa es la alquimia más antigua del poder: transformar el valor material en virtud espiritual. Sin embargo, hay algo más profundo que explica su permanencia. A diferencia de los imperios políticos o económicos, el Vaticano no se mide en generaciones humanas, sino en siglos. Sus decisiones no buscan el beneficio inmediato, sino la continuidad. Un papa puede morir, un cardenal puede caer, pero la institución siempre piensa a largo plazo. En un mundo dominado por la inmediatez, esa paciencia es su ventaja más peligrosa y más poderosa. A lo largo de los últimos años, algunos pontífices han intentado reformar la estructura financiera vaticana. Han hablado de transparencia, de limpieza moral, de austeridad. Han promovido auditorías externas y sanciones internas. Pero incluso ellos descubren que el sistema tiene vida propia. No se puede desmantelar un mecanismo que lleva siglos perfeccionándose sin poner en riesgo el equilibrio que sostiene todo lo demás. Porque en el Vaticano, el dinero no es solo una herramienta. Es la red invisible que mantiene unidas todas las piezas de su poder. Y mientras tanto, fuera de sus muros, el mundo cambia.
Las monedas digitales reemplazan al efectivo. Las economías se fragmentan, los bancos quiebran y los estados se endeudan. Pero el Vaticano permanece. Puede parecer pequeño, frágil o anacrónico, pero detrás de su fachada espiritual conserva un modelo de poder que ha demostrado ser indestructible: el control de la fe como capital. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué pasaría si un día se conociera la cifra exacta de su riqueza? Si se revelara el valor total de sus propiedades, de sus inversiones, de su oro, de su arte, ¿cambiaría algo en la fe de los fieles o simplemente confirmarían lo que muchos sospechan, que la religión, como todo poder, necesita recursos para existir? Tal vez la respuesta no importe, porque lo esencial no es cuánto posee el Vaticano, sino cómo ha logrado mantener la ilusión de pureza mientras domina el arte del dinero. Y ahí reside su genio. Ha convertido la economía en teología y la teología en economía. Ha enseñado al mundo que no hay contradicción entre el oro y la oración, siempre que el oro se bendiga antes de contarse. Ha sobrevivido a guerras, pandemias, revoluciones, crisis y herejías porque su verdadera fortaleza no está en sus muros, sino en su capacidad para adaptarse sin perder la apariencia de eternidad. Cada siglo trae nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Y el Vaticano, con la serenidad de quien ya ha visto pasar imperios enteros, espera. Observa, analiza y actúa con la lentitud calculada de quien no tiene prisa, porque sabe que, al final, los gobiernos caen, las monedas se devalúan y las empresas se disuelven. Pero mientras exista la necesidad humana de creer, su poder seguirá intacto. A comienzos del nuevo milenio, el Vaticano se enfrentó a una paradoja que lo pondría a prueba como nunca antes. Por un lado, el mundo parecía más laico, más escéptico, más exigente con la transparencia y la justicia. Pero por otro, jamás había existido tanta necesidad de sentido, de esperanza y de refugio moral. Y ese vacío, el que deja una sociedad saturada de consumo y tecnología, fue el terreno perfecto para que la Iglesia reafirmara su poder. Aunque sus templos parecieran vaciarse en Occidente, su influencia crecía en silencio, multiplicándose en los rincones más humildes del planeta. Porque el Vaticano comprendió algo esencial. Cuando el norte deja de creer, el sur empieza a hacerlo con más fuerza. Las misiones, las obras de caridad y las escuelas católicas se expandieron por América Latina, África y Asia. Y con ellas también lo hizo la estructura económica que las sostenía. Donaciones, herencias, becas, fundaciones y colectas se transformaron en un flujo constante de recursos hacia Roma. Un flujo que, más allá de su propósito declarado, mantenía viva la maquinaria central. Y mientras los fieles aportaban sus monedas con fe, en las oficinas del Vaticano se diseñaban estrategias dignas de un banco internacional. Portafolios de inversión, diversificación de activos, gestión de riesgos. Los conceptos que en el mundo secular definían a las grandes corporaciones eran ahora parte del lenguaje de los cardenales financieros. El oro se había transformado en cifras digitales y la salvación en una marca que debía preservarse. En 2012, el mundo se sacudió con una nueva serie de filtraciones. El escándalo conocido como Vatileaks. Documentos confidenciales revelaron que dentro del Vaticano se libraban verdaderas batallas por el control del dinero. Informes sobre malversaciones, cuentas ocultas y gastos personales desproporcionados se filtraron a la prensa. Por primera vez, se vislumbraba que el corazón de la fe estaba atravesado por tensiones económicas y luchas de poder. Los nombres, las cifras, las intrigas parecían extraídos de una novela de conspiraciones, pero eran reales. Y el efecto fue devastador. La imagen de la Iglesia, ya dañada por otros escándalos, se vio nuevamente envuelta en sombras. Sin embargo, el Vaticano hizo lo que mejor sabe hacer desde hace siglos:
resistir el golpe, absorber la crisis y transformarla en una oportunidad. Poco después, un nuevo papa asumió el trono de Pedro con una misión: limpiar la estructura, devolver la austeridad y restaurar la confianza. Los discursos cambiaron, el tono se suavizó, y la promesa de transparencia se convirtió en el nuevo dogma institucional. Se reestructuraron departamentos, se revisaron contratos, se despidieron funcionarios, pero el sistema, con toda su complejidad, siguió funcionando, porque el problema no estaba en las personas, sino en la arquitectura misma del poder financiero vaticano. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿puede una institución cuya existencia depende del misterio vivir bajo la luz absoluta de la transparencia? Probablemente no. La fe, al igual que el poder, necesita cierta oscuridad para conservar su fuerza. El Vaticano lo sabe desde hace siglos, y por eso, cada vez que el mundo exige claridad, ofrece un poco de luz, pero nunca la suficiente como para revelar todos sus secretos. En medio de estas reformas, se descubrieron también los nuevos campos donde la Iglesia había extendido su influencia económica: los medios de comunicación y la tecnología. Desde canales de televisión católicos hasta plataformas digitales, el Vaticano entendió que la fe del siglo XXI se cultivaría no solo en los templos, sino también en las pantallas. Los algoritmos se convirtieron en nuevos púlpitos, y el mensaje espiritual en contenido de alta demanda. Mientras tanto, en el mundo financiero, la Iglesia seguía moviéndose con una sutileza admirable. Invertía en proyectos sostenibles, en biotecnología, en energías limpias. Las declaraciones públicas hablaban de ética y responsabilidad, pero detrás de cada inversión había una estrategia de expansión. Las finanzas verdes y los fondos solidarios se convirtieron en la nueva cara de un modelo que, aunque disfrazado de moral, seguía respondiendo a una lógica milenaria: la acumulación. En las últimas décadas, el Vaticano también ha fortalecido sus alianzas diplomáticas con gobiernos y organismos internacionales. Su presencia en Naciones Unidas, su influencia en América Latina y su papel en la resolución de conflictos globales no se sostienen solo en la fe, sino en su capacidad económica, porque ningún poder moral sobrevive sin recursos materiales. La caridad necesita financiación, las misiones, transporte, la educación, edificios y la diplomacia, fondos. En otras palabras, incluso la virtud necesita contabilidad. Sin embargo, hay algo que diferencia al Vaticano de cualquier otra potencia: su inmunidad simbólica. Los bancos pueden quebrar, los estados pueden caer, las corporaciones pueden disolverse, pero la Iglesia siempre renace. Su narrativa no depende del éxito financiero, sino del sacrificio espiritual. Cuando el dinero escandaliza, el discurso del perdón lo neutraliza. Cuando la corrupción sale a la luz, el arrepentimiento la disuelve. Ninguna empresa domina con tanto arte la psicología de la redención. Y eso plantea otra pregunta inquietante. ¿Qué es más poderoso, el dinero o la mintus capacidad de justificarlo? La Iglesia, con su dominio sobre el lenguaje del alma, ha convertido la culpa en una fuente de ingresos y la penitencia en una forma de reinversión. No hay otro sistema en la historia que haya logrado transformar los errores humanos en capital espiritual, ni que haya sabido rentabilizar tan bien el concepto del perdón. A través de los siglos, los papas han sido los guardianes de ese equilibrio. Algunos lo han administrado con prudencia, otros con ambición. Pero todos entendieron que la supervivencia del Vaticano depende de mantener el mito de la pureza, al mismo tiempo que se alimenta de los mecanismos más terrenales del poder. Ese equilibrio, entre el cielo y la tierra, entre el altar y la bóveda, es el secreto de su longevidad. En el fondo, el Vaticano es una paradoja perfecta. Predica el desprendimiento mientras perfecciona la acumulación. Proclama la humildad mientras conserva una de las mayores concentraciones de arte y riqueza del planeta.
exalta la fe mientras domina la economía del alma. Su poder no radica en su oro, sino en su capacidad de darle a ese oro un significado divino. Y lo más fascinante es que esa fórmula, que combina moral y mercado, ha sido imitada por muchos otros sistemas. Gobiernos que apelan a la patria mientras manipulan la economía, corporaciones que se visten de ética para vender más, instituciones que predican justicia mientras esconden sus ganancias. Todos, en algún punto, aprendieron del Vaticano que la apariencia de virtud puede ser la más rentable de las inversiones. Hoy, cuando uno observa la magnificencia de la Plaza de San Pedro o la perfección de la Capilla Sixtina, no ve solo arte o devoción. Ve siglos de estrategia, administración y cálculo. Cada pincelada, cada columna, cada mármol es el testimonio de una idea que trascendió lo espiritual. Que la fe, cuando se organiza, puede ser la estructura de poder más estable del mundo. Y esa idea, tan antigua como el Edicto de Milán, sigue viva. Porque aunque las monedas cambien, los bancos se fusionen y las economías colapsen, la necesidad humana de creer en algo superior persiste. Y mientras exista esa necesidad, el Vaticano seguirá siendo el custodio de una de las verdades más incómodas de la historia: que el dinero puede santificarse y que la santidad puede administrarse como un negocio. El poder del Vaticano no se sostiene solo sobre muros de mármol ni sobre los frescos que decoran su interior. Su verdadera fortaleza está en algo mucho más invisible: su red de influencia. Una red que no se limita a los confines del cristianismo, sino que se extiende por todo el mundo, como una telaraña de contactos, instituciones, acuerdos y favores mutuos. Cada obispo es un nodo, cada nuncio un diplomático, cada misión una embajada espiritual. Desde África hasta América Latina, desde las montañas de Filipinas hasta los rascacielos de Nueva York, el Vaticano mantiene un pulso constante con el planeta entero. Esa red, tejida durante siglos, no solo predica, también observa, registra y analiza. A través de su estructura de parroquias y congregaciones, la Iglesia conoce las necesidades, los miedos y las esperanzas de millones de personas. Ninguna organización en la historia humana ha tenido acceso a tanta información emocional y social. Es, en cierto modo, el primer sistema global de datos humanos, construido mucho antes de que existieran las redes digitales. Y eso, en términos de poder, es incalculable. Pero, ¿qué se hace con tanta influencia? Se administra, se regula, se utiliza con prudencia. El Vaticano no actúa con la rapidez de un político ni con la agresividad de un empresario. Actúa con el tiempo de quien no teme al reloj. Cada decisión puede tardar años, incluso décadas, porque lo que busca no es una victoria inmediata, sino la permanencia. Los papas no gobiernan con urgencia, gobiernan con memoria. Y esa memoria es lo que ha convertido al Vaticano en una de las instituciones más resistentes del mundo. Sin embargo, no todo dentro de sus muros es armonía. Como todo sistema poderoso, el Vaticano alberga tensiones internas, luchas por el control, diferencias entre corrientes. Están los que defienden la pureza espiritual y los que creen que sin dinero no hay misión posible. Están los reformistas que buscan transparencia y los guardianes que prefieren preservar el silencio. Estas disputas no son nuevas, llevan siglos, pero lo que las hace únicas es que rara vez se muestran al exterior. Las batallas del Vaticano se libran en susurros, no en gritos, en cartas cifradas, no en discursos públicos. Y mientras esas pugnas internas se desarrollan, el mundo exterior sigue viendo una imagen unificada. Un papa que sonríe, una fe que predica amor, una institución que da caridad. Detrás del velo, los números siguen moviéndose. Fondos que cambian de país,
propiedades que se registran con otros nombres, inversiones que crecen en silencio. El poder espiritual se convierte, una vez más, en poder financiero. Pero el dinero del Vaticano no solo se mide en monedas o propiedades, se mide también en influencia cultural. Durante siglos, el arte fue una de sus armas más sutiles. Miguel Ángel, Rafael, Bernini. Todos trabajaron al servicio de una idea que trascendía lo estético. El arte era una herramienta de fe, sí, pero también una forma de propaganda. Cada fresco, cada escultura, cada basílica era un mensaje al pueblo. Dios está aquí, en la belleza, en la grandeza, en el esplendor. Esa estrategia funcionó. Incluso hoy, cuando el turismo inunda Roma, cada visitante que entra a la Capilla Sixtina no solo admira arte, también experimenta poder. El Vaticano comprendió desde temprano que el alma humana busca símbolos. Y los símbolos, cuando se administran correctamente, se convierten en fuentes de autoridad. La cruz, el anillo del Papa, la mitra, las reliquias, todo tiene un valor que va más allá de lo material. Representan una conexión entre lo divino y lo terrenal, y esa conexión ha sido cuidadosamente protegida. En un mundo donde las ideologías cambian cada década, el Vaticano mantiene su estética, su lenguaje y sus rituales casi intactos, porque entendió que el poder no necesita modernizar su forma para seguir vigente. Basta con conservar su significado. Y esa estabilidad es lo que atrae a muchos, incluso a quienes no creen. En un planeta dominado por la incertidumbre, la Iglesia ofrece una ilusión de permanencia. Mientras los gobiernos colapsan y las empresas desaparecen, la figura del Papa, vestida de blanco, continúa apareciendo en cada generación como un punto fijo en el tiempo. Es la continuidad lo que inspira confianza. Y la confianza, como el dinero, es un activo que pocos poseen en abundancia. Pero esa continuidad también tiene un costo. Mantener una institución global requiere recursos inmensos. Las misiones, los hospitales, las universidades, los museos, los seminarios, todo necesita financiación constante. Y aunque muchas de esas obras se sostienen con donaciones, el Vaticano ha aprendido a invertir inteligentemente para asegurar su futuro. Ha adquirido participaciones en compañías tecnológicas, en farmacéuticas, en energías renovables. Cada movimiento se justifica como una forma de proteger los recursos destinados a la fe. Pero en la práctica, esos fondos lo convierten en un actor financiero más dentro del sistema global. Y aquí surge otra pregunta. ¿Puede la Iglesia seguir siendo un poder espiritual cuando participa en el mismo juego económico que las corporaciones a las que critica? Es una paradoja que el Vaticano no niega, pero que tampoco resuelve. Porque su papel no es ser coherente con el mundo, sino sobrevivir a él. Y lo ha hecho con una eficacia que asombra incluso a sus detractores. Los papas del siglo XXI enfrentan una misión más difícil que nunca. Ya no basta con hablar desde el púlpito. Deben comunicar, persuadir, competir en un mundo saturado de voces. La fe debe coexistir con el algoritmo, con la imagen, con la distracción. Y aún así, cada vez que el Papa aparece ante una multitud en la plaza de San Pedro, el espectáculo sigue siendo sobrecogedor. Miles de personas, muchas de ellas de países distintos, de culturas distintas, unidas por un mismo gesto de fe. Esa imagen, transmitida en directo a millones, es la prueba de que el Vaticano todavía controla el lenguaje de la emoción colectiva. Porque más allá de la riqueza, del arte y de los secretos, el verdadero capital del Vaticano sigue siendo ese: la capacidad de mover almas. Mientras el mundo moderno mide el éxito en cifras, la Iglesia lo mide en creyentes. Y aunque el número de fieles fluctúe, su poder simbólico no disminuye. En los momentos de crisis global, pandemias,
guerras, desastres naturales, el Vaticano vuelve a aparecer como una voz que ofrece consuelo. Y esa voz, aunque cargada de espiritualidad, también refuerza su autoridad. Cada palabra del Papa, cada gesto público, tiene un impacto económico. Un comentario sobre la pobreza puede alterar las donaciones globales. Una visita a un país puede influir en su política interna. Una encíclica sobre el medio ambiente puede cambiar la dirección de miles de inversiones sostenibles. El Vaticano no solo predica, orienta el comportamiento de millones. Y eso, en el mundo actual, es una forma de poder más eficaz que cualquier ejército. Sin embargo, lo más sorprendente no es que el Vaticano mantenga ese poder, sino que lo haga sin aparente esfuerzo. Su secreto está en no mostrarse como una fuerza de control, sino como una guía moral. En presentarse como un refugio, no como un gobierno. En esconder la estructura detrás del símbolo. Y así, cada siglo, el mecanismo se reinventa, pero el resultado es siempre el mismo. El dinero fluye, la fe se renueva y el sistema continúa. Quizá ese sea el mayor legado del Vaticano para la historia humana. Haber demostrado que el poder más duradero no es el que se impone por la fuerza, sino el que se ejerce con fe. Porque cuando una idea logra que millones de personas entreguen su confianza sin exigir prueba alguna, ha alcanzado la forma más pura del dominio. Y en ese sentido, el Vaticano no solo construyó un imperio, construyó la fórmula de la eternidad. Con el avance del siglo XXI, el Vaticano continúa siendo una paradoja que desconcierta al mundo moderno. En una era en la que todo parece medirse en datos y en cifras, su poder sigue siendo intangible, invisible, pero inmenso. Ningún analista financiero puede calcular el valor de la fe, ni ningún economista puede incluir en sus modelos el impacto de una oración colectiva. Y sin embargo, esa fe, tan etérea, tan humana, sigue siendo la base de uno de los imperios más estables de la historia. La Iglesia, consciente de esto, ha refinado su papel. Ya no pretende competir con los poderes temporales en su propio terreno. En cambio, se coloca por encima de ellos. Mientras los gobiernos cambian y las monedas se devalúan, el Vaticano se presenta como un poder moral atemporal, un árbitro que observa desde la distancia los vaivenes del mundo. Pero bajo esa apariencia de serenidad, se mantiene una estructura administrativa de una complejidad extraordinaria. Un Estado con leyes propias, tribunales, bancos, inversiones, embajadas y un ejército simbólico de fe. En la era de las redes sociales, donde cada palabra puede desencadenar una tormenta, la voz del Papa conserva una autoridad que muy pocos líderes poseen. Una sola frase pronunciada en la plaza de San Pedro puede recorrer el mundo entero y modificar el discurso global. Es un poder que no necesita ejército ni sanciones, solo credibilidad. Y la credibilidad, a diferencia del dinero, no se imprime. Se construye con siglos de fe acumulada. Pero incluso la credibilidad puede ser administrada. En los últimos años, el Vaticano ha demostrado una inteligencia política refinada para adaptarse a los cambios sociales. Ha modificado su tono, ha aprendido a dialogar con la ciencia, ha abierto debates sobre temas antes impensables. Cada paso es calculado. Cada gesto es parte de una estrategia que equilibra tradición y modernidad. Porque el Vaticano sabe que su mayor riesgo no está en el dinero ni en los escándalos, sino en perder relevancia. Y para no perderla, se reinventa constantemente, sin que el mundo note del todo el cambio. En el plano financiero, las transformaciones también continúan. Nuevas normativas, auditorías internas, alianzas con instituciones bancarias internacionales. Todo presentado como un intento de transparencia, aunque en realidad
el objetivo sea otro: mantener el control. Porque abrir los libros completamente sería entregar su mayor secreto. Nadie fuera del Vaticano conoce el valor real de sus activos. Ni los edificios, ni las obras de arte, ni las inversiones pueden cuantificarse sin poner en peligro el mito que sostiene su autoridad moral. Y ese mito es esencial. La idea de una iglesia pobre, dedicada al bien común, cercana al pueblo, es lo que mantiene viva la confianza de millones. Pero el Vaticano, como toda organización antigua, ha aprendido a vivir en la contradicción. Su discurso es espiritual, pero su supervivencia es económica. Predica la pobreza, pero necesita riqueza. Denuncia la avaricia, pero administra fondos. Condena la corrupción, pero negocia con los poderosos. No porque ignore la contradicción, sino porque la considera parte de su naturaleza humana. Desde esa perspectiva, el Vaticano no se ve a sí mismo como una empresa ni como un Estado común, sino como una entidad que encarna una misión divina en la tierra. Y si para cumplir esa misión se requieren inversiones, tratos diplomáticos o alianzas con gobiernos, todo se justifica como un medio para un fin superior. Esa lógica ha sido la clave de su resistencia. El convencimiento absoluto de que su propósito trasciende las reglas del mundo. Sin embargo, a veces el precio de esa convicción es el silencio. Silencio ante los abusos, ante los excesos, ante las verdades incómodas. El Vaticano sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sus tiempos no son los del periodismo ni los de la política. Sabe que las tempestades mediáticas pasan, pero la institución permanece. Su estrategia no es responder a la velocidad del escándalo, sino esperar. La espera es su escudo y la paciencia su arma más efectiva. Mientras tanto, su influencia continúa expandiéndose en terrenos menos visibles. El Vaticano participa discretamente en foros internacionales sobre pobreza, educación y cambio climático. Apoya iniciativas humanitarias, influye en decisiones políticas y orienta debates globales sin necesidad de imponer su autoridad de manera directa. Es una forma de poder blando, pero profundamente eficaz. Nadie puede señalarlo abiertamente, porque se presenta envuelto en el lenguaje del bien común. Y esa es quizá su mayor genialidad. Haber comprendido que el poder más duradero no se ostenta, se disfraza de virtud. El Vaticano no conquista territorios, conquista conciencias. No domina con la espada, sino con el símbolo. Y los símbolos, cuando se incrustan en la mente colectiva, son imposibles de derrocar. En el corazón de Roma, entre el bullicio de los turistas y los rezos de los peregrinos, el Vaticano sigue siendo el centro de una paradoja que define la historia humana. En sus bóvedas, el arte más sublime convive con los secretos más mundanos. En sus despachos, los debates teológicos se mezclan con los balances financieros. Y en su cúpula, bajo el resplandor del mármol y del oro, resuena una verdad silenciosa. El poder espiritual y el material nunca estuvieron tan lejos como quisimos creer. Pero el Vaticano no es solo una historia de dinero. Es también una historia de fe, de esperanza y de contradicciones humanas. Detrás de cada decisión económica hay una convicción teológica. Detrás de cada inversión, un argumento moral. Así ha funcionado durante casi 2000 años, convirtiendo la espiritualidad en estructura, la creencia en institución y la devoción en sistema. Y aunque muchos lo critiquen, lo cierto es que ninguna otra organización ha sobrevivido tanto tiempo con tanta coherencia estratégica. Desde el Edicto de Milán hasta la era digital, el Vaticano ha demostrado que el poder más fuerte no es el que se impone, sino el que se justifica. Que las fortunas más sólidas no se construyen con oro, sino con fe. Y que la fe, cuando se administra con inteligencia, puede ser el negocio más estable del mundo. Sin embargo,
hay una pregunta que sigue abierta, una que flota sobre los siglos y que nadie ha respondido del todo. ¿Qué pasará el día en que la humanidad deje de creer? ¿Qué será del Vaticano si un día la fe deja de tener valor de cambio? Si el alma deja de ser el mercado más grande de todos. Tal vez ese día nunca llegue, porque la necesidad de creer es tan antigua como el miedo a la muerte. Mientras exista ese miedo, la Iglesia seguirá siendo necesaria y su poder inquebrantable. Porque al final, la historia del Vaticano no es solo la historia de una religión. Es la historia del ser humano buscando sentido, construyendo templos, creando sistemas, adorando símbolos. Es la historia de cómo el deseo de trascendencia dio origen al poder más sofisticado de todos, el que no necesita armas para dominar, ni fronteras para gobernar. Un poder que vive en la mente, en el alma y sobre todo en la confianza. Y es esa confianza la que, siglo tras siglo, ha mantenido viva la maquinaria vaticana. No importa cuántos escándalos surjan, cuántas reformas se anuncien o cuántas críticas se repitan. Mientras el ser humano necesite creer, el Vaticano seguirá allí, observando, administrando, bendiciendo y contando. En los corredores silenciosos del Vaticano, donde el tiempo parece haberse detenido, las paredes cuentan historias que mezclan lo divino y lo humano, lo sagrado y lo estratégico. Allí, entre tapices y mármol, se preserva la memoria de una institución que ha sobrevivido a todos los cataclismos del mundo moderno. Imperios cayeron, monedas se extinguieron, ideologías se derrumbaron, pero el Vaticano permanece. No porque haya sido inmune a los cambios, sino porque supo transformarse antes de que los cambios lo arrastraran. A lo largo de casi 2 milenios, la Iglesia aprendió una verdad que pocos imperios entendieron. El poder que se disfraza de virtud es el más resistente. Mientras los reinos se disputaban territorios y riquezas visibles, el Vaticano conquistó lo invisible, la conciencia. Mientras los emperadores erigían palacios y fortalezas, la Iglesia construyó un templo en el interior del alma humana. Ese templo, intangible pero indestructible, fue su refugio en tiempos de crisis y su fuente de riqueza en tiempos de prosperidad. No hay contabilidad que pueda medir cuánto vale una oración, ni estadística que calcule el valor de una promesa de redención. Pero esas oraciones y promesas fueron, durante siglos, la materia prima del poder más grande que existe, el de la fe colectiva. Y la Iglesia, con una sabiduría tan antigua como el miedo humano, supo convertir esa fe. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. A continuación seguimos. En una forma de energía que podía alimentar imperios, financiar guerras, levantar catedrales y sostener gobiernos. Cuando la modernidad llegó con su racionalismo y sus fábricas, muchos pensaron que la religión desaparecería. Pero el Vaticano no se opuso al cambio. Lo observó, lo estudió, lo adaptó. En lugar de pelear contra la ciencia, aprendió a convivir con ella. En lugar de condenar la tecnología, la usó para difundir su mensaje. Las redes sociales que hoy parecen dominar la mente colectiva se convirtieron, para Roma, en nuevos púlpitos globales. Y así, la Iglesia no solo sobrevivió al progreso, sino que se infiltró en él. Mientras el mundo se dividía entre capitalismo y comunismo, entre derecha e izquierda, entre materialismo y espiritualidad, el Vaticano se mantuvo en su posición más antigua, la del mediador. Siempre al centro, siempre por encima de los extremos, siempre con la capacidad de ofrecer un discurso moral,
cuando los demás sistemas comenzaban a desgastarse. Su poder no depende de la ideología, sino de su habilidad para adaptarse a todas, sin casarse con ninguna. Pero cada adaptación tiene su precio. En el intento de mantenerse actual, la Iglesia también ha debido enfrentar sus contradicciones más profundas. Su mensaje de igualdad choca con su estructura jerárquica. Su defensa de la moral tropieza con sus propios escándalos. Su predicación de la humildad convive con sus palacios. Sin embargo, nada de eso ha sido suficiente para destruirla. Porque la esencia del Vaticano no está en su pureza, sino en su permanencia. Lo que le da poder no es ser impecable, sino ser inquebrantable. Y es que hay algo en el corazón de la humanidad que necesita instituciones que no cambien tan rápido como el mundo. Mientras todo se transforma, el Vaticano permanece ofreciendo un punto de estabilidad, una ilusión de orden en medio del caos. No importa si uno cree o no cree, su existencia misma es un recordatorio de que hay estructuras que trascienden la lógica del tiempo. Aún así, detrás de esa aparente serenidad, late una maquinaria en constante movimiento. Los economistas del Vaticano estudian los mercados globales. Los diplomáticos trazan alianzas discretas. Los teólogos discuten sobre los límites del progreso moral. Cada engranaje cumple su función, todos coordinados por una lógica que parece contradictoria, pero que se resume en una frase: conservar el poder para preservar la fe, y preservar la fe para conservar el poder. La historia demuestra que ninguna institución sobrevive tanto sin haber aprendido a equilibrar la contradicción. El Vaticano predica el desapego material, pero entiende mejor que nadie el lenguaje del capital. Habla de eternidad, pero administra el presente con precisión contable. Su riqueza no es solo oro ni inmuebles, sino el conocimiento profundo de la naturaleza humana. Sabe que la gente puede dejar de confiar en los bancos, en los políticos o en las empresas, pero rara vez deja de buscar algo en lo que creer. Y mientras exista esa búsqueda, el Vaticano seguirá siendo el guardián de la respuesta. En los últimos años ha intentado dar una nueva cara a su legado. Ha pedido perdón por los errores del pasado. Ha abierto espacios de diálogo. Ha revisado sus políticas internas. Pero cada gesto de humildad, cada discurso de renovación, refuerza en el fondo la misma idea, la de una institución que, incluso cuando se disculpa, reafirma su poder. Porque pedir perdón desde el trono de Pedro no es un acto de debilidad, es una demostración de autoridad. Solo quien se sabe indestructible puede reconocer sus faltas sin temer a las consecuencias. En lo profundo, el Vaticano ha comprendido que su verdadero enemigo no es el ateísmo ni la ciencia, sino la indiferencia. El día en que la humanidad deje de hacer preguntas, cuando ya no sienta curiosidad por el sentido de su existencia, entonces sí se extinguirá el poder de Roma. Pero ese día parece lejano, porque incluso en una era saturada de información, el misterio sigue siendo una necesidad. Y el Vaticano, maestro del misterio, lo administra como nadie. El ser humano siempre ha necesitado creer en algo que lo supere, algo que le dé sentido al sufrimiento, que justifique la esperanza, que otorgue consuelo frente a la muerte. Ese anhelo, que ni la ciencia ni la tecnología han podido borrar, es el cimiento sobre el que el Vaticano edificó su imperio. No se trata solo de dinero ni de poder, sino de una comprensión profunda de lo que mueve a la humanidad, el deseo de eternidad. Y ese deseo, cuando se organiza, cuando se convierte en sistema, cuando se administra con disciplina, se transforma en poder. Así lo entendió Roma desde los tiempos de Constantino, y así lo sigue entendiendo hoy. La fe es el recurso más abundante y más renovable del planeta, y el Vaticano es su principal custodio.
no hay crisis que pueda agotar ese flujo. Mientras haya dolor, habrá plegarias. Mientras haya miedo, habrá necesidad de redención. Mientras haya incertidumbre, habrá alguien dispuesto a entregar su confianza a cambio de consuelo. Esa es, en esencia, la economía invisible de la Iglesia. Una economía que no se basa en monedas ni en contratos, sino en emociones y creencias. Una economía que convierte la esperanza en capital y la promesa en inversión. Y es por eso que incluso cuando se critica su riqueza, el Vaticano no pierde legitimidad. Porque el verdadero oro que lo sostiene no está en sus bóvedas, sino en la fe de quienes lo veneran. Quizás esa sea la lección final que deja esta historia, que la línea entre lo espiritual y lo financiero nunca fue tan clara como se nos quiso hacer creer, que detrás de cada ideal de virtud hay una estructura que lo mantiene, y que detrás de cada estructura hay intereses que la sostienen. La Iglesia no inventó esa lógica, simplemente la perfeccionó. La envolvió en el lenguaje del alma, la vistió de moral y la extendió durante siglos. Así, el Vaticano se convirtió en el modelo más duradero de poder humano, un poder que no conquista con la fuerza, sino con el relato, que no obliga, sino que persuade, que no se impone, sino que se infiltra en la conciencia. Un poder que no se mide en armas ni en territorio, sino en influencia. Y cuando el último visitante abandona la plaza de San Pedro al caer la noche, cuando el eco de los pasos se apaga y solo queda el resplandor de las luces sobre la cúpula, Roma parece dormir. Pero el Vaticano nunca duerme. En algún despacho, alguien revisa cifras, firma documentos, planifica estrategias. Y en alguna parte del mundo, un creyente enciende una vela y eleva una plegaria. Dos actos separados por miles de kilómetros, pero unidos por una misma corriente invisible, la fe convertida en sistema. Así ha sido siempre. Así seguirá siendo mientras el ser humano necesite creer. Porque el Vaticano no solo administra el dinero de los hombres, sino también sus esperanzas. Y mientras esas esperanzas sigan existiendo, su poder no tendrá final. Esa es la historia de cómo una religión perseguida se transformó en un imperio, de cómo un mensaje de fe se convirtió en una maquinaria económica, y de cómo el oro y la oración aprendieron a convivir bajo el mismo techo. La historia del Vaticano no es solo la del cristianismo, es la historia del poder humano en su forma más pura. El poder de convertir la fe en riqueza y la riqueza en fe. Y tal vez ahí, entre la grandeza de sus templos y el silencio de sus criptas, se encuentre la lección más antigua de todas, que en el mundo, como en la historia, nada se sostiene solo por milagro. Todo imperio, incluso el sagrado, necesita su contabilidad. Y toda contabilidad, incluso la divina, necesita de la fe para seguir existiendo. Así termina el relato del poder más duradero de la tierra, el que ha sabido sobrevivir a todos los tiempos, porque entendió lo que muy pocos entienden, que el dinero puede desaparecer, las fronteras pueden borrarse, los imperios pueden caer. Pero mientras alguien crea, el Vaticano seguirá contando.